Vamos a hablar en el previo con la diputada liberacionista Maureen Clark, porque acá en el Congreso, en los años más recientes, se ha venido generando toda una legislación atinente a reconocer el carácter multiétnico y pluricultural del país. Se tramitó inicialmente una reforma constitucional que incluye este aspecto y el día de ayer se aprobó en segundo debate un proyecto de ley también que viene a reformar a su vez varias leyes para que pues, se incluyan estos aspectos en diversos campos como la educación, como la planificación. Pero dejemos que sea doña Maureen la que nos explique con mayor claridad de qué es lo que trata este proyecto. Muy buenas tardes, doña Maureen, bienvenida. Buenas tardes, Federico. Es un gusto, como siempre, conversar sobre todo de las iniciativas y en este caso de la aprobación de una iniciativa precisamente sobre ese cambio que hicimos en el 2015 cuando llegamos a una reforma del artículo 1 de la Constitución. En ese momento yo decía que eso era muy abstracto. El hecho de que Costa Rica sea una democracia multiétnica y pluricultural, para muchos no significa, ¿qué significa? Es lo primero que van a decir. Y entonces, desde el interés que me parece, que de la experiencia que tengo como funcionaria pública, yo digo, esto hay que aterrizarlo. Y me pareció que la primera forma de aterrizarlo era vía planificación, y por eso la ley aprobada ayer empieza por modificar la ley de planificación nacional, obligando a que efectivamente ese principio constitucional sea incluido desde el nivel más alto de la planificación, o sea, desde el Plan Nacional de Desarrollo, y que vaya ya con esa mirada multiétnica y pluricultural. ¿Por qué? Porque por lo general se planifica en abstracto, no viendo a las personas. Incluso nosotros tenemos una división regional de planificación por sectores y subsectores, que muchos alegan que no va con la realidad ahora o que es muy vieja, lo que sea, pero es como en abstracto para la globalidad. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? Que no todas las necesidades son iguales, que no todos los grupos costarricenses son iguales. Por lo tanto, la planificación de las políticas públicas debe ir reflejando las necesidades según las comunidades y sobre todo según las etnias, según las necesidades, incluso según las brechas. Si en una población hay personas que, de acuerdo con el estudio de brechas, no están muy por debajo, digamos, de la norma o del promedio, a esas personas hay que generarles políticas diferenciadas, dirigidas a mejorarles su condición para que todos estén en igualdad de condiciones y buscando una mayor equidad, porque no es lo mismo igualdad que equidad. En el caso de esta ley, no solo planificación, también se pretende que a nivel de educación, y por eso la ley de educación es reformada, donde también se obliga a que todos los planteamientos, todos los documentos del marco conceptual de educación tienen que ir con esa mirada. Por eso la Ley Fundamental de Educación está también permeada. Y también se pretende que desde la cultura se incluya esa visión multicultural que tenemos. Porque es que, doña Maureen, a veces cuando se hablan de estos temas, como que la gente tiene muy posicionado que es un reconocimiento hacia la cultura negra o afrodescendiente, pero también hay que reconocer que no es solo eso, el país tiene muchísima diversidad cultural, la china, la nicaragüense, ni para qué, con toda nuestra cultura, en fin, no es solo un reconocimiento a una etnia en específico. No, absolutamente, usted está en todo lo cierto. Se ha identificado como todo, ¿verdad?
en Costa Rica, si uno lo asume, entonces es porque uno es negro. No necesariamente. La indígena, por ejemplo, también. ¿Qué más importantísimo. evidente y visible? Es más, yo le voy a decir en algunos, y tiene que ver con los niveles de desigualdades que hay, porque en algunos aspectos, de acuerdo con el estudio de Naciones Unidas, la población negra costarricense está por debajo, en algunos aspectos, que la indígena. Por ejemplo, el nivel de aseguramiento. El nivel de aseguramiento de la población negra está por debajo de la indígena. Entonces, si nosotros no tenemos esa mirada con una prueba de la realidad, cuando se habla de brechas, que se hagan, por ejemplo, esto tiene que ver hasta con el INEC, que a la hora de hacer encuestas va a tener que incluirle la visión multiétnica y pluricultural. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que reconocer es cómo está la realidad. Aquí lo que se pretende es visibilizar nuestra realidad. No todos son blanquitos, no todos son poblaciones de clase media, no todas, incluso si lo analizas a nivel regional, hay poblaciones regionales más pobres que otras. Y eso es lo que se pretende, que cada vez que usted va a generar una política pública, vaya con esa visión multiétnica y pluricultural, de todo, transversalizándolo. Sí, claro, todas las no es políticas. lo mismo, por ejemplo, una política para la Alajuela Centro que para Guatuso, por ejemplo. Exactamente, o para Upala. O para Upala, claro. O para la frontera. Y se tiende a generar en función de la visión mesetera, que se llama, de la meseta central o del gran área metropolitana. No en vano, las áreas más pobres y siempre las que menos recursos tienen de todo tipo, infraestructura, infraestructura médica, infraestructura de educación, son las más alejadas. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad de la gran área metropolitana aquí se queda todo, aunque ya se ha probado que muchas de esas provincias son las que generan la riqueza del gran área metropolitana, pero no se les devuelve. Bien, muchísimas gracias, doña Maureen, por acompañarnos esta tarde. Con gusto. Hablábamos así con la diputada Maureen Clark del Partido de Liberación Nacional. Quédese con nosotros, ya en escasos minutos iniciará la sesión de esta tarde.